Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente su servidor Ludwig Salvador Cardona Gómez para compartir con ustedes la segunda parte del tema Una oración agradable al Señor. Ya en la sesión pasada, en la primera parte, tuvimos la oportunidad de leer el texto bíblico del libro del Génesis, capítulo 28, versículos del 20 al 22, en la cual, para recapitular un momento, recordamos que Jacob, luego de haber tenido un sueño en el que vio una escalera que venía desde la simiente de la tierra, que llegaba hasta el cielo, vio que ángeles subían y bajaban por esa escalera. Al despertar, entonces realizó aquella oración que veíamos en un primer momento que podría parecer muy inspiradora, muy llena de fe, muy llena de Dios. Sin embargo, vamos ya viendo algunos aspectos en los que podríamos considerar que no precisamente era así la oración que Jacob presentó al Señor. Ahora, en la segunda parte, vamos a hacer otras meditaciones y, como siempre, vamos a tener de base nuestro libro, meditando la palabra de Dios para amarle más cada día. Esa es una de las metas del cristiano, amar más a Dios día tras día. Y no pensar, es que yo ya amo a Dios, yo ya lo conozco, yo ya tengo 5, 10, 15, 30, 50 años de conocer a Dios, de servirle, y entonces yo ya no puedo conocerle ni amarle más. Nos estaríamos estancando si llegamos a pensar de esa forma. Y el estancamiento en la vida espiritual, recuerdo que una de las frases o expresiones que se le atribuyen al santo hermano Pedro de San José de Betancourt es precisamente que el que no avanza se estanca y el que se estanca va para atrás. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que no nos permita estancarnos en el camino de su conocimiento, el camino de su amor. Nuevamente está la portada del libro y con respecto a lo último que dice en la portada de prohibida su venta, quisiera compartir dos reflexiones con ustedes acerca de esto. Por un lado, lo que es gratis. Ya se habló un poco la semana pasada de lo gratis. En la economía, en la ciencia económica, hay unos autores de la Escuela Económica de Austria que ellos decían, allá por los años de 1950 a 1960, decían, en esta vida no hay nada gratis excepto el aire, pero terminaban su dicho con algo, por el momento. Entonces me llama a mí la atención cuando esta escuela económica menciona que no hay nada gratis en esta vida. Si lo vemos desde un punto de vista humano, es cierto, no hay nada gratis, porque hay países que incluso no es que importen el aire, pero sí importan el oxígeno. Eh, es sabido que se siembran árboles de cierta altura para que provean y en cierta dirección provean de oxígeno a países en los que por algún motivo no llega suficiente oxígeno o aire de suficiente calidad a estos países. Pero nosotros a la luz de la fe no podemos verlo de esa forma. En primer lugar, lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 4, que Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Entonces, Dios nos ha dado la gracia. La primera vocación de todo ser humano es precisamente a la gracia, a esa vida con Dios. Y porque Dios nos ha llamado a vivir con Él, es que nos permite a quienes hemos tenido la bendición y la dicha nacer, porque vemos que lamentablemente, según las estadísticas que yo estaba escuchando hace un par de semanas, decían de que el aborto ha ocasionado más muertes que cualquier guerra. Qué triste y lamentable. Hay que orar no solo por las víctimas, por los niños inocentes que han sido abortados, sino que también por las personas que han tenido alguna decisión, alguna injerencia en este grave pecado. Pero entonces, bueno, veíamos la gracia
Es decir, la vida con Dios es la primera vocación del ser humano. Luego tenemos la segunda vocación, que es a la vida, a nacer, a crecer, a desarrollarnos, si Dios lo permite, a reproducirnos, porque aquí también entra la tercera fase de la vocación de todo ser humano, la vocación específica a la que Dios nos ha llamado. Algunos nos ha llamado al matrimonio, a otros los llama a la vida religiosa, a otros a la vida sacerdotal, hay otros que son llamados a vivir como solteros. Entonces, ahí ya tenemos estas tres características de la vocación del ser humano, pero primero es la gracia, vivir con Dios. Estamos a eso llamados. Efesios capítulo 1, versículo 4. No se nos olvide. Pero por otro lado, también quería reflexionar con ustedes algo que vi hoy en una red social en la que un ministerio entre la Iglesia Católica está anunciando un curso. No voy a mencionar ni el nombre del ministerio, de la institución, ni el nombre del curso porque sería fácilmente reconocible. Pero ellos dicen que iniciará no sé en qué fecha, pero ese comentario que les digo lo vi hoy, 26 de octubre de 2025. Perdón, hoy es 30 de octubre de 2025. Y entonces, viendo la promoción de este curso, me llamó la atención y yo dije, vamos a ver qué comentarios hay al respecto. Y como siempre sucede en las redes sociales, hay gente que critica y hay otros que critican al que critica. Entonces, ¿qué pasó? Varios comentarios, los que pude leer, unos 10, 15 aproximadamente, decían, pero en distintos tonos y en distintas palabras decían algunos, pero ese es un chiste lo que están anunciando ustedes, pero están hablando de verdad, están cobrando por enseñar ahora, están cobrando por enseñar a conocer la palabra de Dios, están cobrando por un servicio, están cobrando por predicar, están cobrando por hacer algo que debieron o deberían hacer gratis y así. Incluso con algunos textos bíblicos, algunas personas se referían a este curso. Entonces, por eso les digo, yo no quisiera caer algún día en esta situación de cobrar por el servicio, por las cosas del Señor. Entonces, por eso recalco nuevamente que el libro está prohibida la venta. Bueno, pero ya pasando a otro tipo de contenidos a nuestro texto, aunque fue una interesante reflexión al inicio lo de la gracia y también tener cuidado de no caer en esta situación de estar cobrando y estar pidiendo dinero por el servicio, veamos que la oración de Jacob fue una oración interesada. Recordamos en la primera parte, dice, si Dios me asiste, entonces, y me da pan para comer, me da vestido y me da todos los caprichos que yo quiero, entonces Él será mi Dios. Entonces ya veíamos que era una oración interesada, que no había surgido de un ambiente espiritual, sino que de una emoción. Las emociones pueden ser de euforia, de ánimo, así como se sienten algunas personas cuando su equipo preferido del deporte que sea gana un campeonato o pasan a una siguiente ronda. Ese tipo de euforias muchas veces puede contagiar a una persona para tomar decisiones, para hacer incluso una oración. Y los maestros de vida espiritual nos han dejado una enseñanza tan grande, tan especial, cuando ellos nos dicen no tomar ninguna decisión importante en la vida, ni cuando estemos en un momento de euforia, de exaltación, de alegría, no diríamos de gozo, porque el gozo es en el Espíritu Santo, Romanos 14:17 nos lo recuerda, eso es otra cosa, sino que así de estar exaltados y decir, hoy sí voy a seguir al Señor con todas mis fuerzas, pero porque salieron emocionados únicamente. O tampoco en un momento de desolación, de frustración, de dolor, de angustia, tampoco recomiendan ellos tomar decisiones en estas situaciones. Vemos que Jacob hizo esa oración que quedó plasmada en la Sagrada Escritura para nuestra enseñanza, como dice también el apóstol San Pablo, que lo que está en la Sagrada Escritura es para nuestra enseñanza.
Entonces, ahí podríamos también ver que la oración de Jacob nos ha enseñado para ver que no todas las oraciones o todas las decisiones que debemos hacer en nuestra vida son precisamente surgidas de una raíz justa, una raíz agradable al Señor. También nos lo dice el Evangelio según San Lucas. Ya meditamos un poco sobre este texto, sobre la parábola del fariseo y el publicano. No toda oración es agradable al Señor, porque a veces nosotros pensamos de que al alzar nuestras manos a los cielos y decir Señor o decir Padre nuestro, estamos agradando a Dios, pero Dios también, como lo dice en el primer libro de Samuel, Dios ve el corazón del ser humano. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros hagamos nuestras oraciones o lo que nosotros pensamos que son oraciones, porque podría ser que nuestra oración provoque que, como dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 1, versículos de 10 en adelante, que Dios ante nuestra supuesta oración se tape los ojos. Sobre ese texto meditaremos más adelante en nuestro libro. Es un texto muy interesante del libro del profeta Isaías, pero Dios no quiera que provoquemos eso, que provoquemos que Dios se tape los ojos cuando nosotros levantemos nuestras manos para orar. Si Dios me asiste, lo que ya decía Jacob en la oración que hemos visto, no podemos condicionar a Dios a que cumpla nuestros caprichos. Porque podría decirnos Dios, como le dijo a Job, el capítulo 38, versículo 4 del libro. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba los cielos y la tierra? Cuando yo le ponía los límites al mar, cuando yo establecía las estaciones del año. Es decir, cuando Dios creó el universo, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaba yo en aquel tiempo? Ni siquiera existíamos. Existíamos en el corazón y en la mente de Dios, por supuesto, pero no éramos nada, no éramos nadie en ese tiempo. No habíamos sido ya nosotros llamados a la gracia, llamados a vivir con Dios, invitados a esa vida de Dios, pero no habíamos sido llamados a ser creados, no habíamos sido creados en el seno de nuestra madre. Entonces, el Señor le dice a Job, ¿quién eres tú para pedirme cuentas a mí? Podría ser que también provocara nuestra oración que Dios nos dijera eso. Entonces hay que tener mucho cuidado también, hermanos, porque podemos provocar que Dios nos diga, ¿quién eres tú para pedirme a mí cuentas? ¿O quién eres tú para ponerme a mí condiciones? No provoquemos eso, por favor, hermanos. Sepamos que Dios no responde a ningún capricho. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 313, nos enseña algo muy interesante. Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el 313, todo coopera al bien de los que aman a Dios, haciendo referencia a Romanos 8:28. El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Así Santa Catalina de Siena dice, a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Sigue diciendo después el catecismo. Y Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija. Él no era sacerdote. Santo Tomás Moro fue una persona, un alto funcionario del gobierno en Inglaterra, quien le dijo a Enrique VIII, no es lícito tu divorcio y tampoco es lícito que te cases con una nueva mujer. Estás cometiendo adulterio. Y por eso, Santo Tomás Moro fue condenado al martirio. Le dice a su hija, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Y Juliana de Norwich, yo comprendí, pues, por la gracia de Dios, no por su propia sabiduría, por su propia santidad, por su propia inteligencia, dice, por gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien.
Entonces vemos tres santos que nos hablan de lo mismo, tomando de la enseñanza del apóstol San Pablo, este santo que nos ha dado tantas bendiciones, que todo lo que Dios nos da es para nuestro bien, aun aquellas cosas que parecieran impensables o extrañas que uno diría, bueno, Dios, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué Dios en algún momento de mi vida ha permitido algo extraño, algo doloroso, algo que no me agrada? Incluso Jacob podría haber dicho eso también. ¿Por qué Dios permitió que yo sufriera esto, que yo saliera huyendo de mi hermano? Vemos que Dios permitió toda esta situación en Jacob para que él lo conociera un poco mejor, para que Jacob conociera a Dios. Aunque en ese transcurso, en ese camino, en esa vida que iba llevando Jacob, tuviera sus problemas, sus caídas, como nos sucede a todos nosotros cuando hizo esa oración interesada. Muchas veces nosotros en nuestro caminar de fe podemos también tener este tipo de problemas, este tipo de situaciones. Pero el catecismo ya nos enseña, nos recuerda por el testimonio de estos santos que Dios nos dará siempre algo mejor, que Dios sabe por qué es que nos está preparando. Alguien podría decir, ah, sí, la oración de Jacob fue interesada, pero porque él estaba ya dañado con el pecado original. Y es cierto que todos los seres humanos estamos dañados con el pecado original. Y aquí una breve acotación sobre el pecado original. Los teólogos, sobre todo aquellos que nos enseñan la teología de la gracia, la antropología teológica y la teología fundamental, cuando nos hablan de la teología de la gracia, nos mencionan que el pecado original tiene dos momentos, o podemos dividirlo, por decir de esa forma, en dos partes el pecado original. Lo que se llama el pecado original originante, que fue ese momento en el que nuestros primeros padres, Adán y Eva, dieron la espalda a Dios y comieron del fruto prohibido. Ese momento histórico quedó grabado para siempre en la historia de la salvación, y a eso es a lo que se llama el pecado original originante. Pero lo que ahora nos afecta a todo ser humano es el pecado original originado, que no es que se borre con el sacramento del bautismo. Lo que sucede es que Dios nos libera del pecado original, nos borra, es decir, ese pecado, pero sus consecuencias todavía nos afectan. Es decir, nosotros ya no tenemos el pecado original. Dios nos ha perdonado por el sacramento del bautismo del pecado original, pero siempre nuestra naturaleza quedó dañada. Entonces, sí, Dios nos borra el pecado original, es cierto, pero las consecuencias quedaron ahí. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Que hemos perdido los bienes preternaturales, le llaman los teólogos. Y los bienes preternaturales eran aquellos de los que gozaron Adán y Eva, nuestros primeros padres. Era la integridad y la inmortalidad. La integridad, la ausencia de pecado. Así en pocas palabras. Y la inmortalidad no quiere decir que no íbamos a morir nunca en la vida natural, en la vida terrena, porque si no, en unos cuantos miles de años ya no habría cabido la humanidad en la tierra. A lo que se refiere la inmortalidad es la inmortalidad del espíritu, que nunca habríamos cometido pecado, y entonces, aunque hubiéramos muerto físicamente hablando, hubiéramos cerrado nuestros ojos, nuestro cerebro, nuestro corazón y todos nuestros órganos hubieran dejado de funcionar y nos hubieran enterrado, habríamos ido directamente al cielo. Ese era el plan original de Dios. Entonces, esta situación del pecado original considero que también era importante explicarla. No es una excusa para decir que no, es que yo oro desde mi pecado, pero porque tengo el pecado original,
Si somos bautizados, Dios no lo borró, es cierto, pero sus consecuencias nos afectan, pero eso no es excusa. Yo he estado escuchando en estos últimos días algunas publicaciones, algunos videos cortos de algunos pastores y predicadores protestantes que realmente dan tristeza, que algunos dicen que Dios me prometió que me iba a dar un carro último modelo, de hasta menciona una marca que es de las marcas que pueden costar miles o millones de dólares, y dice, Dios me lo prometió porque yo le he sido fiel y por la fe que yo tengo. Otros dicen, ustedes tienen que diezmar, tienen que abonar para ir al cielo. Qué tristeza da. Y podría también en algún momento determinado alguien poner como excusa que hacen este tipo de oraciones por el pecado original. No es excusa, hermanos. Hay que pedir la gracia y la sabiduría al Espíritu Santo para orar. Y sobre todo para orar como conviene. Y aquí está, precisamente, si nuestra motivación para orar no es la correcta, no es dar gloria a Dios, conocerle, amar, conocerle más, perdón, amarle más, conocerle mejor, amarle mejor día tras día, si no es esa nuestra motivación, si la motivación no es la santidad para amar mejor a Dios, supliquémosle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar. Como dice la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 26, o también como aquel discípulo se acerca al Señor Jesús y le dice, Señor, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos tú, por favor, a nosotros. Y ahí nos da la bendición del Padre nuestro. Entonces, no hay excusa, hermanos. Si no oramos según el Espíritu Santo, pidámosle la gracia para que Él nos enseñe cómo orar. Porque Dios bendice incluso aquellos actos de nuestra vida que iniciaron con una intención desviada. Tal vez alguien se acercó a la iglesia no por la motivación de amar a Dios o no por un arrepentimiento, sino que pensando en hacer negocios, por decir algo. Está aquella institución, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINEC. Ellos se reúnen en algunos restaurantes, pero la motivación de muchos de ellos es hacer negocios, hacer lo que algunos ahora llaman networking, redes de trabajo, redes de negocio. Aunque nosotros llegáramos por una razón de esas a una comunidad, a una parroquia, Dios sabe bendecir ese tipo de acciones, eso sí, corrigiéndolas. No nos va a dejar ahí, no, mijito lindo, seguí con tu intención desviada de hacer dinero o de ir detrás de alguna persona, de un hombre, de una mujer, ¿verdad? O podríamos pensar por ganar fama o la razón que sea. Dios no nos va a malcriar, Dios no nos va a consentir en esa forma. Dios lo que va a hacer es corregir. Aquí está el texto del apóstol San Pablo, de su conversión, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 9, perdón. O el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42, el encuentro del Señor Jesús con la samaritana. Bueno, vemos San Pablo iba con una intención de hacerle daño a los cristianos. Dios toma esa intención equivocada, desviada, para su conversión y luego hacerle el gran apóstol del cristianismo. La mujer samaritana iba con una intención de que nadie la viera para tomar agua, pero jamás pensó que Dios iba a estar ahí. O también San Juan capítulo 3 versículos del 1 al 21. Nicodemo. Cuando el Señor Jesús se encuentra con Nicodemo, dice que era de noche, lo dice San Juan. Era una noche espiritualmente hablando. Nicodemo estaba en pecado, estaba con un velo que le tapaba sus ojos. No precisamente vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Dios corrige y así corrigiendo bendice aquellos actos que iniciaron mal. Ahora, nos planteamos esto. ¿Podría una oración interesada agradar a Dios? En primer lugar, ya lo dijimos. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos del 10 al 20. No. Pero sí podría agradarle si esa intención, si ese interés sería agradar al mismo Dios. Buscar
su rostro, buscar agradarle, habitar en su casa. Si esa es la intención, si ese es el interés, entonces por supuesto que le agrada a Dios. Es que el problema es que muchas veces utilizamos el término interés de una manera despectiva, de una manera negativa. Pero si buscamos esos intereses, entonces sí podemos agradar a Dios. Salmo 27, versículo 4. Una cosa he pedido al Señor, una cosa estaré buscando, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19, también nos hablará el apóstol San Pablo de que si nuestra vida se reduce solo a este mundo, seremos los más desdichados de toda la humanidad. Porque nuestra vida tiene un interés mayor, que es llegar a la gloria del cielo, para contemplar a Dios por toda la eternidad. Entonces, ese tipo de intereses sí pueden agradar a Dios. Llegamos ahora al final de esta meditación. Como siempre, les deseo que Dios les bendiga, que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y que juntos digamos con San Pablo, me amó y se entregó por mí. Dios les bendiga. Aquí está mi dirección de correo electrónico por si en algún momento les puedo servir en algo. Y lo que yo pido al final de mi libro es algo muy sencillo. Si ustedes consideran que el libro y estas reflexiones han sido de bendición para su vida, yo solo les pido un favor. Yo no pido, como decía el apóstol San Pedro en capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Dios obra aquel milagro por medio de ellos de levantar al paralítico en la puerta de la hermosa. No tenemos ni oro ni plata, dice el apóstol San Pedro. Yo les digo, yo tampoco pido ni oro ni plata. Yo lo único que les pido, si ustedes consideran que Dios ha obrado por medio de este pecador, servidor suyo, es que oren por mi familia y por mí, para que seamos fieles al Señor, que demos honra y gloria a su santo nombre y que sigamos siempre fieles en la Iglesia Católica, perseverando y sirviéndole de la forma en la que Dios nos ha llamado. Es lo único que yo les pido. Si ustedes quieren agradecer algo a este servidor, pues es lo único que les digo. Por favor, oren por mi familia y por mí, para que seamos fieles al Señor. Y ahora hagamos nuevamente la oración poderosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima, hasta la tercera parte, primero Dios, de esta reflexión de una oración agradable al Señor. Dios les bendiga. Hasta una próxima.